¿Alguna vez has sentido que el mundo te ha dejado atrás, que tus heridas son demasiado profundas para sanar? Esa sensación de vacío, de ser invisible, de estar atrapado en un silencio que grita por dentro. Quiero que sepas que no estás solo en ese dolor. Porque en esas sombras, en ese silencio, yace una verdad poderosa, la oportunidad de renacer desde el propio caos. El estoicismo no es solo resistencia, no es soportar sin fin. Es la llave que te permite transformar el sufrimiento en fuerza, el dolor en decisión. Es la decisión más poderosa que existe, elegirse a uno mismo, incluso cuando todo parece desmoronarse. Porque en esa elección, en ese acto de autoconciencia, resides tu verdadera libertad. Y hoy, te invito a descubrir que, aunque el mundo ignore tu luz, tú puedes encenderla con la fuerza de tu voluntad y tu dignidad. Imagina por un momento que tus emociones son como olas en un mar turbulento. A veces, tranquilas y serenas, otras, furiosas y destructivas. La verdadera fuerza no reside en la intensidad de la tormenta, sino en la capacidad de mantener el equilibrio, de no dejarse arrastrar por la corriente. El control no significa suprimir, sino entender. Entender que tú no eres tus emociones, sino el capitán de tu mente, el dueño de tu destino. Porque quien se deja dominar por el miedo, la ira o la tristeza, se convierte en esclavo de sus propias pasiones. Y la esclavitud nunca ha sido una opción para aquellos que desean ser libres. La filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar todo lo que sucede afuera, pero sí podemos gobernar lo que sucede dentro. Es en esa decisión, en ese acto de autodominio, donde reside nuestro poder más grande. No permitas que la ira te consuma, que la tristeza te destruya, que la esperanza se desvanezca por un instante de debilidad. Recuerda, no es lo que te sucede, sino cómo respondes lo que importa. Esa es la clave. La diferencia entre el que se deja arrastrar y el que avanza con firmeza radica en el dominio de sus reacciones. Cada vez que eliges reaccionar con calma, con dignidad, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que respiras profundo en medio de la tormenta, estás reafirmando tu control. No es fácil, lo sé. Pero la verdadera fortaleza se construye en medio de la adversidad. La disciplina emocional no es un acto de perfección, sino de compromiso diario. Es decidir que tú, y solo tú, tienes el poder de decidir qué emociones permites que te definan y cuáles dejas ir. Porque cuando dominas tus emociones, no te vuelves un esclavo de los altibajos. Te vuelves un arquitecto de tu paz. No importa cuán fuerte sople el viento, tú permaneces firme, en calma, en control. Y esa calma, esa serenidad interior, es la que te permite actuar con claridad y dignidad, incluso en los momentos más oscuros. La verdadera fuerza no radica en la ausencia de emociones, sino en la maestría para no dejarse arrastrar por ellas. Es esa maestría la que te prepara para elegirte en medio del caos, para mantener tu centro, y para seguir adelante con un corazón firme y una mente invencible. Hay una fuerza silenciosa en la aceptación. Es la clave que abre la puerta a la verdadera libertad. A veces, cargamos con el peso del pasado como si fuera un escudo, una armadura que nos protege, pero en realidad, solo nos atrapa en una prisión invisible. La vida nos presenta desafíos, heridas y decisiones que no podemos cambiar. La única opción que nos queda es cómo respondemos ante ellos. La sabiduría estoica nos enseña que aceptar no significa rendirse, sino entender la diferencia entre lo que está en nuestras manos y lo que no. No puedes cambiar lo que ya sucedió, pero sí puedes decidir qué hacer con esa carga. La resistencia a aceptar solo alimenta el sufrimiento. Cuanto más te aferres, más te desgastas. La aceptación auténtica es un acto de valentía, de libertad interior. Es reconocer que el pasado es solo una historia que no define quién eres en el presente. Cada herida, cada error, cada rechazo, son lecciones disfrazadas de dolor. Y solo cuando las aceptas, cuando dejas de luchar contra ellas, puedes comenzar a sanarte. Recuerda, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión acerca de ellas. La verdad profunda es que la paz no está en cambiar el pasado, sino en cambiar tu percepción de él. Libérate de las cadenas que tú mismo te has puesto al negar lo inevitable. La resistencia solo perpetúa el sufrimiento, la aceptación, la verdadera fuerza.
Cuando aprendes a soltar, a dejar ir lo que no puedes controlar, empiezas a recuperar tu poder. Y en esa liberación, en ese acto de aceptación, descubres que no eres tus heridas, no eres tus errores, no eres las decisiones que quisiste cambiar y no pudiste. Eres mucho más. Eres la conciencia que observa, el espíritu que decide seguir adelante. En un mundo lleno de ruido, donde las voces ajenas y las expectativas externas buscan definir quién eres, el silencio se convierte en tu mayor aliado. No es vacío, no es ausencia de palabras. Es la presencia de tu alma en su forma más pura. En el silencio, encuentras la claridad que el bullicio oculta. Es allí donde la mente descansa, donde la conciencia se revela, donde la verdadera fuerza interior se forja. El silencio no es una muestra de debilidad, sino de valentía. Es la decisión consciente de no dejarse arrastrar por las emociones pasajeras, de no reaccionar precipitadamente a las provocaciones del mundo. Es un acto de dignidad, de respeto hacia ti mismo. Porque quien se atreve a guardar silencio en medio del caos, está diciendo, no necesito justificarme, no necesito demostrar nada. Mi paz no depende de la aprobación externa. El silencio te enseña a escuchar, en primer lugar, a escucharte a ti mismo. Es en ese espacio de quietud donde surgen las respuestas que has buscado en el ruido. Allí, en esa calma, descubres quién eres realmente, más allá de las máscaras y las expectativas. En el silencio, la mente se vuelve fuerte, se vuelve sabia. Y esa sabiduría, esa fortaleza interior, es la que te permite mantener la dignidad incluso en los momentos más difíciles. Recuerda, no todo lo que vale la pena decir necesita ser dicho. La verdadera fuerza está en saber cuándo callar. Porque en la pausa, en ese instante de silencio, reside una autoridad más poderosa que 1000 palabras. Es una declaración de independencia, una afirmación de tu autonomía. Cuando aprendes a valorar ese silencio, a honrarlo, estás diciendo al mundo y a ti mismo, mi paz es sagrada. Mi dignidad, inquebrantable. Y en esa quietud, en esa elección de no reaccionar, encuentras la fortaleza que ningún adversario puede quitarte. En medio del caos y la incertidumbre, cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor, la verdadera fuerza reside en una sola cosa, tu decisión consciente de seguir adelante. Esa decisión, esa elección firme, es la que define quién eres en realidad. No permitas que las circunstancias te arrastren, no dejes que el miedo y la duda te hagan perder tu rumbo. Porque en la adversidad, en la tormenta más feroz, solo hay una cosa que puede salvarte, tu voluntad de escogerte a ti mismo, sin condiciones, sin excusas. Cada día, en cada momento, tienes la opción de rendirte o de levantarte. La diferencia está en la decisión consciente de seguir luchando, de mantener la dignidad y la claridad incluso cuando todo parece en contra. Porque la vida no siempre será justa. La vida no siempre será predecible. Pero tú puedes ser el arquitecto de tu destino, aun en los momentos en que el viento sople con fuerza en tu contra. Recuerda, no es lo que sucede, sino cómo respondes lo que importa. La verdadera libertad radica en esa capacidad de decidir, en esa determinación de no ser víctima del caos. La decisión consciente es un acto de amor propio, una reafirmación de que tú, y solo tú, tienes la autoridad sobre tu alma. En medio de la tormenta, cuando las dudas amenazan con ahogarte, esa decisión te mantiene firme. Es el acto de volverte intencional, de tomar control de tu mente y de tu espíritu, y decir, yo elijo seguir. Yo elijo avanzar. Yo elijo ser digno, aun en las circunstancias más adversas. Porque, al final, la fuerza más poderosa no está en lo que sucede, sino en cómo tú eliges responder. Y esa respuesta, esa decisión consciente, es la que te hace invencible. Es la que te permite levantarte, una y otra vez, con la misma firmeza y la misma dignidad. Porque sabes que, en tu interior, reside una voluntad inquebrantable, capaz de transformar cualquier desastre en oportunidad. Y esa, mi amigo, es la verdadera esencia del poder personal. El dolor no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. Es en la fragilidad, en el sufrimiento, donde se esconde la oportunidad más profunda de transformación.
La verdadera fuerza no se forja en los momentos de calma, sino en la capacidad de levantarse, de reconstruirse, de renacer con más intensidad después de haber tocado fondo. Porque quien se rinde ante el dolor, pierde, pero quien lo enfrenta, se fortalece. La resiliencia no es solo aguantar, es convertir cada golpe, cada lágrima, en un peldaño hacia una versión más sabia y firme de uno mismo. Recuerda que la vida, en su esencia, es un proceso de constante cambio. Nada permanece igual, y eso es la mayor certeza. La resistencia, entonces, no debe ser contra el cambio, sino contra la derrota interna. La derrota no está en caer, sino en no levantarse. La resiliencia es esa decisión diaria de decir, no importa cuán fuerte haya sido el golpe, yo seguiré de pie. Porque en la caída, en la derrota aparente, yace la semilla de la verdadera transformación. Solo quien enfrenta el dolor con dignidad puede convertir esa herida en un escudo, esa lágrima en un combustible. El espíritu humano tiene una capacidad infinita para recuperarse, para reinventarse. La diferencia entre quien se queda en el suelo y quien se levanta radica en la voluntad de aprender, en la voluntad de crecer. La fortaleza interior no se construye en los momentos de comodidad, sino en la adversidad, en el enfrentamiento con nuestro propio dolor. Es allí donde descubrimos que somos más de lo que pensamos, que nuestra alma es capaz de resistir y, aún más, de florecer en medio de la tempestad. Cada cicatriz, cada lágrima, lleva en sí una lección. Son recordatorios de que, pese a todo, seguimos aquí, más sabios, más fuertes. La transformación interior no es un destino, sino un camino, un proceso constante de autoconocimiento y de aceptación. Porque para renacer, primero hay que morir a esa versión que ya no sirve, a esa historia que nos limita. Y en ese acto de dejar ir, en esa voluntad de reescribir nuestro relato, encontramos el poder de reinventarnos, de fortalecer nuestro espíritu y de emerger con una fuerza renovada. Ahora, la decisión está en tus manos. Es momento de que tomes las riendas de tu vida, de que te elijas a ti mismo con toda la fuerza y la dignidad que mereces. No permitas que el miedo, la duda o el caos te hagan olvidar quién eres en realidad. La verdadera libertad, la verdadera grandeza, reside en ese acto de decidir, en ese compromiso diario de fortalecer tu espíritu y mantener tu mirada fija en la verdad interior. Cada lección estoica es un recordatorio de que en tu interior hay un poder infinito, una capacidad de renacer y de superar cualquier adversidad. No te conformes con menos. Continúa cultivando tu autocontrol, soltando lo que no puedes cambiar, escuchando en silencio y eligiéndote una y otra vez en medio del caos. Porque solo cuando te eliges a ti mismo, cuando abrazas la disciplina y la dignidad, entonces realmente empiezas a vivir con propósito y fuerza inquebrantable. La historia de tu vida la escribes tú, y solo tú puedes decidir qué capítulo será el siguiente.